Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba, y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Eso no hay. Sonó el piano. Bueno, para mí es un honor que el hermano Rolando esté aquí con nosotros y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Voy a grabar eso, por favor. El hermano Rolando, ven Rolando, vamos. Ya yo te he presentado como 3 veces ya. Rolando es un hombre muy amigo mío y es un pastor de muchos años. ¿Cuántos años tienes tú pastoreando? 10 y algo. Mételo por aquí. Estuvo de pastor en Costa Rica, ahora estuvo por aquí en Maryland. Él es un supervisor de plantaciones de iglesia para la Convención Bautista de Maryland y Delaware, entre las cuales estamos nosotros. Así que él técnicamente era mi supervisor, pero él me trataba como un amigo. Así que yo nunca lo traté como jefe. Pero así que Rolando es un hombre de Dios y ruego a Dios que Él también nos edifique con su palabra. Amén. Hágale. Gracias, papá. El honor es mío. Yo he estado ya 2 veces en la iglesia, una en el primer templo y otra aquí, creo que para un aniversario. Pero nunca había predicado. Así que no confiaba mucho en mí, el pastor de ustedes. No es cierto. Pero gracias al Señor y que me da el privilegio de poder compartir la palabra. La palabra de Dios siempre es un privilegio poder compartirla. De verdad que sí, siempre que a uno lo invitan a predicar, uno desea poder hacerlo, de verdad. Y especialmente en una congregación como esta, que casi desde sus inicios hemos estado ahí conociendo a algunos de ustedes. Y estamos muy contentos de ver. La última vez que yo vine no se llenaba hasta allá y definitivamente no había gente sentada por allá. Así que ha crecido bastante. Gracias a Dios por eso y estamos seguros de que el Señor va a seguir bendiciendo este trabajo, este ministerio que es tan importante en esta zona. Tener una iglesia hispana de
buena doctrina, que además comparte el Evangelio, que además tenga cuidado de las personas en necesidad, es realmente una necesidad, valga la redundancia, aquí en el área de DC. Y yo le doy gracias a Dios por el momento en que los moleros respondieron al llamado y vinieron acá. Y digo los moleros porque son todos. O sea, cuando uno acepta el llamado para plantar una iglesia, la familia planta la iglesia también. Y uno es el que predica, pero la familia está detrás. Especialmente los muchachos están tocando y yo sé que Mariví enseña. Así que déjenme orar para empezar y de una vez que entramos en materia. Padre, gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, Señor, que abras nuestros oídos espirituales y que la palabra, Señor, que hoy va a ser predicada sea de edificación para nuestros espíritus, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que me toca a mí predicar es de el segundo capítulo de Marcos, del verso 13 al verso 17. No los voy a leer nuevamente porque ustedes ya vieron el video. Pero, por cierto, lo del ayuno se lo dejo al pastor, ¿verdad? Porque ahí estaba en el video, pero de eso no vamos a predicar. Así que ahí predicarán del ayuno y de los odres nuevos y viejos y todo esto. Tratemos de ubicarnos un poco en esto. El mundo premia los méritos, ¿no es cierto? Y se dice con razón que las personas deben de recibir lo que se merecen de acuerdo con los méritos que hayan hecho para recibirlo. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que esto es así, especialmente en los trabajos. Pasa mucho en el trabajo, ¿no? Las personas esperan que sus aumentos de salario o sus ascensos sean el resultado de que sus jefes vean su rendimiento y les premien. Y así debería de ser. Cuando eso no pasa y el aumento o el ascenso lo recibe otro que no ha hecho los mismos méritos que nosotros o nuestros seres queridos han hecho, ¿qué es lo que pensamos? Que hay una injusticia aquí, ¿verdad? Y terminamos con deseos de dejar ese trabajo, ya no nos gusta el jefe, ya sentimos que aquí no se aprecia a las personas, que no se les premia realmente su esfuerzo. Esa mentalidad está tan metida en nuestras mentes, pero tan metida, que todo lo juzgamos a partir de la ley de los méritos. En el trabajo, en la política, en el deporte, incluso en la manera en que manejamos algunas cosas en el hogar. Por ejemplo, cuando tratamos de enseñar a nuestros hijos el concepto de justicia y tratamos de ser lo más justos posibles con los muchachos. Luego alguien viene con el Evangelio de Cristo y nos habla, y esa idea del Evangelio simplemente no computa en nuestra mente. Una de las mayores objeciones que hay contra el Evangelio es, pero es que eso no es justo. ¿No es cierto? ¿Lo han oído alguna vez? Quiere decir que si un asesino que no se ha arrepentido en toda su vida y cae enfermo y está a punto de morirse y se arrepiente y escucha el Evangelio y se arrepiente y cree en Cristo, no va a pagar por sus delitos. No, pues que eso no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que no es justo? ¿Por qué las personas tienden a escandalizarse con este asunto del Evangelio? Muy simple, porque no está acorde con la famosa ley de los méritos. Esta persona no hizo ningún mérito en su vida para que Dios lo lleve a su gloria. Y encontramos que es terriblemente injusto que una persona tan mala pueda estar en la presencia de Dios por la eternidad. Ahora, esa mentalidad estaba aún más firme en las personas que vivían en la zona de Galilea en el siglo I, justo cuando Jesús estaba físicamente ejerciendo su ministerio. La historia que vimos hoy en el video es acerca de un hombre que tenía tan pocos méritos para ser considerado justo, que provocó un escándalo entre los religiosos de su época, ¿verdad?
Si leemos el verso 14, dice así: de paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Esto no está en un vacío, esto viene, es lo que sigue después del milagro de la curación de aquel hombre que fue bajado a la casa por sus amigos, ¿verdad? Todos ustedes recuerdan ese pasaje, y que probablemente se enseñó aquí la semana pasada, ¿verdad? Jesús, después de ese milagro, Jesús pasa algún tiempo enseñando públicamente a una multitud cada vez más numerosa en la playa de lo que se llamaba el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un gran lago que tiene varias pequeñas ciudades en sus orillas. Decimos que pasó algo de tiempo, pues la manera en que Marcos escribe el verso 13 no se ajusta a algo que sucediera de manera inmediata o en un solo día. No fue que salió de la casa donde había sanado a este hombre y se fue para la playa y ahí pasó lo que pasó. O sea, la manera en que Marcos dice: y se fue a la orilla del mar y vino mucha gente a él y les enseñaba. Esto es una descripción de algo que estuvo pasando por algún tiempo. Jesús parece que le gustaba ir a los lugares públicos y la gente se agolpaba en los lugares públicos para escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ahora, recordemos también, y esto como un paréntesis, que los evangelistas, como cualquier otro escritor, no siempre se detienen a detallar aspectos como el paso del tiempo, ¿verdad? O las ubicaciones exactas de los acontecimientos, porque en realidad lo que desean resaltar es otra cosa. Y a veces tenemos que aprender a leer la palabra entendiendo esa situación. A veces leemos: y luego de esto pasó tal cosa, e inmediatamente nuestra mente dice: inmediatamente después de que pasó esto otro. Y a veces no es tan cierto, a veces pasan, no sé, semanas probablemente. Luego de esto significa que después de esto que les conté, viene esta otra cosa que es importante. En el medio pasaron cosas, sí, pero no es exactamente lo que el Espíritu Santo deseaba que nosotros supiéramos, y por tanto es algo que el escritor no nos quería decir. Eso es lo que está sucediendo en este texto. En el caso del verso 13, este sirve de introducción al evento que Marcos realmente desea resaltar, ¿verdad? El verso 13 es una introducción para que nosotros entendamos qué era lo que estaba pasando en medio de esto que realmente es lo que a Marcos le interesaba. Es en medio de estas enseñanzas públicas que Jesús pone su mirada en una persona que ni siquiera le estaba buscando. La Biblia nos dice que la gente venía a escucharlo, pero Leví no era uno de ellos. Este hombre, un judío llamado Leví, como ya saben, se dedicaba a cobrar impuestos a los ciudadanos de Capernaum. Leví se sentaba en una pequeña caseta, era como un techito y una casita que habían hecho, ubicada enfrente de la playa, porque ahí le resultaba más fácil a Leví cobrarle los impuestos a aquellos que venían o iban con artículos para vender, o quienes pescaban como una forma de comercio. No era que le cobraban impuestos a todo el que pasaba, era que cuando yo venía a Capernaum y venía en barco y tenía que llegar ahí, estos cobradores de impuestos eran muy inteligentes, ellos sabían dónde sentarse, ¿verdad? Probablemente ahí había una especie de muelle, alguna cosita así, donde los barcos llegaban y era donde entraban con sus mercaderías, y ahí eran recibidos por los compradores y los comerciantes y todo esto. Pues Leví se ubicó ahí, por supuesto, y ahí le cobraba a los que iban a sacar artículos, o los que traían artículos, o a los pescadores, ¿verdad? Pescadores que pescaban para vender. Probablemente no le cobraba a los pescadores que traían 4 o 5 pescaditos para la comida de la casa. Era gente que venía con una buena cantidad de pescado porque era para vender. ¿Ok? La frase que usa Marcos, sentado al banco de los tributos públicos, lo que hace es dejar en claro que en el momento en que sucede la historia de este pasaje,
Leví estaba trabajando en su oficio, en su profesión. O sea que no era que Leví había ido a una de las enseñanzas de Jesús. Leví se encontraba cobrando impuestos, o al menos esperando a quienes tenían que pagarlos. Ahora Jesús lo ve, y va donde está y simplemente le dice, sígueme, sígueme. El texto dice que la reacción de Leví fue inmediata. Se levantó y le siguió. Es decir, dejó lo que estaba haciendo y simplemente se fue tras Jesús. Ahora, hermanos, en esto hay que tener un poco de cuidado también. No debemos de leer este texto y pensar que Leví o Mateo, como luego se le conoció a este discípulo, fue algo así como hipnotizado por Jesús. Como que Jesús se le quedó viendo y le vio a los ojos y le dijo, tú sígueme. Y el otro hizo, sí, y se fue. No, eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Tampoco algo así como que al verlo a los ojos hubo un poder especial que hizo que Leví se olvidara de todas sus responsabilidades y dejara todo lo que estaba haciendo y lo siguiera. Déjeme